Listo. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es triángulos. Y pues nos vamos a concentrar en las propiedades fundamentales de los triángulos. ¿Ok? Obviamente, si ya queremos hablar de un triángulo es muy sencillo, porque simplemente es una figura geométrica que tiene tres lados y nada más, ¿no? Tiene tres lados que son líneas rectas cada lado, ¿no? Y, sí, y que sea cerrada, obviamente, ¿no? Es un polígono. No solamente es una figura, sino es un polígono, ¿no? Porque va a estar cerrado. Entonces, nosotros primero vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos nombrar a un triángulo, porque lo importante es que en los problemas de texto ustedes entiendan cuándo se está hablando de un triángulo. O sea, uno ya puede estar hablando de un triángulo, puede estar hablando de sus lados y todo, pero uno tiene que entender bien también de dónde sale todo eso. Primero, un triángulo tiene tres lados. Tiene tres lados y tiene tres vértices, ¿no? Tiene tres lados. Muy grande. Tiene tres lados y tiene tres vértices. Los vértices son los que vulgarmente podríamos llamar esquinas, ¿no? Tienen, o sea, tienen las esquinas, por así decirlo. ¿Ok? Esos son los llamados vértices, los cruces entre dos lados. Entonces, cuando nosotros queremos gráficamente darle nombre a algo, a lo que le vamos a dar nombre son a los vértices. Le daremos a este, por ejemplo, a este vértice le llamaremos a este vértice le llamaremos B. Obviamente los vértices, o sea, cruce entre dos líneas. El único cruce entre dos líneas va a ser un puntito, ¿no? Entonces los vértices van a ser los tres puntos de donde se forman los triángulos. ¿Ok? Ahora, nombrar a los tres puntos. Vamos a poner este por aquí. Nombrar a los tres puntos. Este lo voy a poner un poquito más acá. No es suficiente, pues para... O sea, gráficamente ya es suficiente, ¿no? Pero no, o sea, solamente con poder darle nombre a los puntos no es suficiente, hay que darle nombre a los lados. Obviamente, este será los lados, pues, como son tres segmentos, ya en el tema de segmentos, ¿no? Que creo que fue el primer tema. En el tema de segmentos, ya habíamos hablado cómo nombrar a los segmentos, ¿no? En este caso, este es el segmento limitado por A y B, así que será el segmento AB, ¿no? El lado AB. Este será el lado que está limitado por B y C. Y este será el lado limitado por A y C. Entonces, si alguien habla, el lado AC mide 8. Entonces, mira, este es el lado AC, debe medir 8. ¿Ok? Pero a veces, y digo a veces porque es así, es a veces, ¿ya? A veces se va a hacer la utilidad de darle, de que los problemas ya le dan ciertos nombres predeterminados a los lados dependiendo de cómo se llaman los vértices. Por ejemplo, en el clásico caso en la que los vértices se llamen A, B y C, los lados también se llamarán A, B y C, o medirán A, B y C en forma, o sea, con las letras usadas en modo de minúsculas. Pero ¿dónde se utilizarán? Pues dependerá de hacia dónde ve el vértice, ¿no? Este vértice A estaría mirando hacia ese lado, ¿no? Este sería su lado opuesto. Por lo tanto, este lado de acá mediría A minúscula. Este vértice B está mirando hacia este lado, hacia el lado AC, que es su lado opuesto. Por lo tanto, este lado mediría B minúscula. Y finalmente, el otro lado, que es visto por el vértice C, medirá C minúscula. ¿Ok? Esa es la forma clásica de cómo
de cómo de cuánto medirían los lados de un triángulo. ¿Está bien? Luego, un triángulo, al tener tres vértices, pues va a tener tres ángulos internos. ¿Ok? Tres ángulos internos. Tendremos el ángulo, vamos a llamarle aquí ángulo alfa. Vamos a llamar a este de aquí ángulo beta. Y vamos a llamar a este de aquí ángulo teta. ¿Ok? Estos ángulos, alfa, beta y teta, alfa, beta y teta, son los llamados ángulos internos. ¿Ok? Son los llamados ángulos internos. De aquí saldrá nuestra primera propiedad. Y es que los tres ángulos internos, ¿cuánto van a medir? A ver, quiero que me respondan en el chat. Primero, a veces nosotros podemos decir, ¿no? Sí, los tres ángulos van a medir 180 grados. Eso no es correcto. O sea, tal vez la idea que ustedes tengan en su mente sea correcta, pero decirlo de esa manera, o sea, que los ángulos van a medir 180 grados, uno diría, o sea que este ángulo va a medir 180, y este va a medir 180, y este 180. No, los ángulos suman 180, y antes de terminar la frase, si alguien me dice, no, profesor, los ángulos suman 180, pues yo le diría que eso no es cierto. Yo le diría que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque acá cualquiera me diría, o sea, alfa más beta más zeta, que suman 180 perros, 180 papas, 180 camotes. Pues no, siempre tenemos que hablarlo de forma correcta. Está midiendo 180 grados, ¿ok? 180 grados hexagesimales. Porque si recuerdan el tema de las conversiones de ángulos, ¿no? Los sistemas angulares que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Hace un mes más o menos. Hemos visto de que a 180 grados lo podemos representar de distintas formas. Y si lo ponemos a un ángulo equivalente en otro sistema, pues también estaría bien. Entonces, para dejarlo claro, son 180 grados, ¿ya? 180 grados hexagesimales. Obviamente, por lo general, cuando nosotros decimos grados, ya asumimos que son grados hexagesimales. Así que, como mínimo, debemos mencionar que la suma es 180 grados, ¿ya? Ya decir 180 ya es ser un poco flojos para decir el ángulo, ¿no? Ya a menos que estemos en confianza y ya todos se tengan bien entendido, ¿no? Pero antes de hacer las cosas mal, debemos aprender a hacer las cosas muy bien, ¿ya? Y las clases están para hacer las cosas bien. Entonces, alfa, beta y teta son los tres ángulos internos del triángulo, y al ser ángulos internos del triángulo, pues la primera propiedad fundamental de un triángulo es que sus ángulos internos suman 180 grados. ¿Ok? Luego, acá nosotros vamos a hablar de ciertas regiones que a veces no son tan mencionadas, pero por si acaso. Lo vamos a poner por si acaso. Ahora sí. Sí. Vamos. Este sí. Sí. Y este sí. Estamos dibujando las extensiones de los lados. Ok. Porque a veces
a veces se suele mencionar a estas regiones. A estas regiones de acá. Por ejemplo, se puede hablar de esta región de acá. Voy a hacer otro de acá. O se puede hablar de esta región de aquí. O se puede hablar de esta región de aquí. O se puede hablar de esta región de aquí. ¿Ok? Y esas tres regiones, pues serán regiones externas con respecto a sus lados que los conectan al triángulo. ¿Ok? Por ejemplo, esta región amarilla sería el lado externo con respecto de BC. La región roja sería la región externa con respecto a C. Y la región azul sería la región externa con respecto a AB. Antes de responder una pregunta que me han hecho por ahí, vamos a terminar esto de acá. Quiero terminar hablando de estos angulillos de aquí. Ok. Estos angulitos aquí, quiero que me vayan diciendo ahí en el chat cómo se llaman. Y en el caso que no lo sepan, cómo creen que se llaman. ¿Ya? Es que les pongo la rayita simplemente por querer darles otro simbolito, otra forma de dibujar. Pero ¿cómo llamaríamos a estos otros simbolillos? Por ejemplo, vamos a ponerle nombre vamos a decir delta, puede ser delta, ¿no? Vamos a poner este sigma y a este le vamos a poner gamma. ¿Ok? Esos tres son muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estos serían los ángulos externos. ¿Ya? Estos serían los ángulos externos. Okidoki. Okidoki. Ya. Con respecto a los ángulos externos, ¿no? Seguro alguno capaz dice, pero profesor, si acá está que pone el sigma en la parte azul y acá este también le está poniendo en la parte azul. Pero hay que recordar, pues, de que este ángulo que está acá también vale sigma, ¿no? Por ser ángulos opuestos. ¿Ok? El ángulo externo simplemente es el suplemento, ¿no? El suplemento de dichos ángulos internos. ¿Ok? Serán el suplemento de los ángulos internos. O sea, si este era teta, lo que queda para completar el 180 será el ángulo externo. Y esto nos llevará a nuestra segunda propiedad fundamental. Y es que dichos ángulos externos, ¿cuánto suman? ¿Cuánto sumarán los ángulos externos? Dígamelo en el chat. Dígamelo en el chat. Pues vale. Esta suma, bueno, ya me está diciendo por ahí, es 360 grados. ¿Ok? La suma de los ángulos externos, obviamente, no van a sumar este con este porque son el mismo ángulo, sino de los tres ángulos externos de cada vértice. Este más este y más este. La suma de los tres siempre será 360 grados. ¿Ok?
siempre será 360 graditos. No, pues sí, los que han dicho 360 grados está bien. Hay varios que han estado respondiendo. Listo. Entonces, ahora sí, unas ciertas características que se pueden medir de las figuras, los cuales son importantes que se sepan. Y una de esas características es el promedio. El promedio, ¿qué digo el promedio? El perímetro. El perímetro. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es el perímetro? ¿Qué es el perímetro? A ver, díganme, ¿qué es el perímetro? ¿Y cuál es su símbolo con lo que se le representa el perímetro? El conjunto es simplemente agrupar. Ah, mira, Reginaldo por ahí ya se lo consiguió. Pero igual, está bien, está bien. Está bien, te lo voy a contar. Te lo voy a contar. No sé a qué se refieren con lo del pi, pero bueno. Si se refieren a pi, el simbolito ese, no, ese no es. Pero bueno, primero, el perímetro, ¿ya? El perímetro, en palabras sencillas, quería ver que esté grabando, es la suma de las medidas de los lados. De los lados que limitan a la figura. ¿Ok? ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿No? Porque, o sea, esta es mi figura, ¿no? Que está limitada por estos tres lados. Entonces sería por estos tres lados que lo limitan. ¿Pero por qué lo digo de esta manera? Pues porque si yo agarro una figurita y digo que es así, y por acá le pongo un huequito, ¿no? Y mi figura es todo esto de acá, ¿no? O sea, por ejemplo, que sea todo esto de acá. O sea, que sea todo esto de acá. Pues el perímetro sería la suma de todos estos lados, porque es lo que lo limita, pero también de estos lados, porque es lo que limita la figura. ¿Ok? Es lo que limita la figura. Y su símbolo del perímetro es 2p. ¿Ok? Es 2p. Es 2p, no p. ¿Ya? Por más que perímetro comience con p, su símbolo no es p, es 2p. Aquí. Su símbolo es 2p. ¿Y por qué 2p? Pues ahorita vamos a ver por qué 2p. ¿Cómo se va a calcular el perímetro de un triángulo? Pues simplemente sumando los tres lados. Los tres lados miden A, B y C. Entonces sumo las tres medidas. A más B más C. Y ya está. Y ya está. Y si alguien se pregunta, lo cual me parece raro, porque hasta ahora nadie me ha preguntado nada, y es la primera vez que vi esa falta que pregunté, ¿por qué es que se llama 2P? O sea, no por qué es que se llama 2P, sino la pregunta que yo me hice aquella vez, y que me hubiese gustado que me la hicieran por ahí, era, profesor, si 2P es eso, significa que P es igual a la mitad, ¿no es así? ¿Y por qué si 2P tiene su nombre que es perímetro? Yo dije, no, P, ¿por qué P no tiene nombre? Y es que P sí tiene nombre.
¿Ya? P sí tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de P? ¿Cuál es el nombre de P? ¿Pepsi? No, no es Pepsi. El nombre de P es semiperímetro. Profesor, ¿pero por qué se llama semiperímetro? Si semiperímetro comienza con S. Pues son respuestas, pues son preguntas que jamás tendrán respuestas. Ok, polilla. ¿Ya? Pues yo la verdad no tengo muy claro por qué es que se llama semiperi. O sea, y bueno, yo sí tengo más o menos la idea de por qué el semiperímetro es el P. ¿Ok? Y es que el semiperímetro es muy utilizado para ciertos cálculos. ¿Ok? Es muy utilizado para ciertos cálculos de áreas y todo eso, que eso ya lo veremos mucho más adelante. Y ya que ese mi perímetro es muy utilizado, pues hubiese sido un poco feo de que el perímetro se llamara P, y en todas esas fórmulas siempre estemos con el P sobre 2, P sobre 2, P sobre 2, ¿no? O sea, habría sido muy feo. Entonces, la mejor manera de poder hacer uso del semiperímetro de manera constante en las fórmulas y no malograr ni al perímetro ni al semiperímetro, pues fue decirle a mí al perímetro le vamos a llamar 2P y al semiperímetro, pues P. ¿No? De esa manera en las fórmulas simplemente aparecería algo como esto, ¿no? Porque hay ciertas fórmulas donde vamos a ver este tipo de multiplicación muy seguida y ya sabemos que el P será el semiperímetro, ¿no? Eso lo veremos en otras clases. ¿Ya? No, no se va a llamar P2. Entonces, estas son algunas de las propiedades, pero no son todas. No son todas las propiedades. ¿Ok? Aquí es donde comienzan las propiedades bonitas. Vamos a ver 4. Vamos a ver 4 propiedades más. No, no es en, no es en propiedades fundamentales 2 en donde lo vamos a ver. Vamos a ver 4 propiedades más. Para eso voy a dibujar primero esta figurilla. Luego voy a dibujar es a ver, antes de sigue, ya. Y aquí vamos a tocar 3 propiedades. Bueno, antes de tocar esas 3 propiedades voy a explicar esto de aquí. Esta es la propiedad del ángulo externo. La propiedad del ángulo externo me dice que si yo conozco 2 ángulos internos de un triángulo, o de, bueno, sí, de cualquier triángulo, pues el ángulo externo del otro lado del vértice que falta, que en este caso le llamaremos X, pues la propiedad nos dice que X, ese ángulo X, resultará de la suma de los otros 2 ángulos internos. ¿Ok? Esta es una propiedad very important. ¿Ok? Very important. Pues simplemente yo le llamaría como como la propiedad del ángulo externo, o del tercer ángulo externo, ¿no? Por eso, o sea, yo le llamaría la propiedad del ángulo externo. Ya, vamos a ponerle acá. Algunos creo que le llaman propiedad del tercer ángulo externo. Propiedad del tercer ángulo externo. ¿Ok? ¿Por qué le dicen tercer ángulo externo? Pues porque agarran los ángulos internos de los otros 2 vértices, ¿no? 2 ángulos internos da el tercer ángulo externo. Si yo sumo este ángulo interno con este ángulo interno, pues me dará este ángulo externo. ¿Ok? Y a partir de aquí,
esta propiedad sirve para demostrar otras tres propiedades que le llamaremos la propiedad de la flechita o la propiedad del boomerang, también la propiedad de la corbatita y la propiedad del pececito. ¿Ok? La propiedad de la flechita, la propiedad de la corbatita y la propiedad del pececito. ¿Qué nos dicen esas tres propiedades? Esas tres propiedades nos dicen que si yo conozco los ángulos de las puntas agudas, ¿no? De las puntas cóncavas, o sea que son ángulos entre 0 y 180 de las puntas cóncavas de una flechita o de un boomerang o de esta figura en general, ¿no? Por ejemplo, si este mide alfa, beta y teta, pues el ángulo del potito de la flecha o de la boca acá del boomerang, que le vamos a llamar X, resultará de la suma de esos tres ángulos. ¿Ok? Y si alguien dice, pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Eso es demostrable, ¿ya? Lo vamos a demostrar, pero luego lo vamos a borrar. Así que de esa manera, solo los que están viendo el video, pues, se dan cuenta cómo se demuestra. Si nos olvidamos un ratito de esto de acá, ¿no? Nos olvidamos un ratito de esto de acá, así de esta manera. Vemos que esto es un triángulo. Tenemos alfa, beta. Y aquí vemos el tercer ángulo externo, ¿no? Y si recuerdan la propiedad del ángulo externo, pues dos ángulos internos dan el tercer ángulo externo. Eso significa que este es la suma de los otros dos. ¿Ok? Si lo vemos así. Ya, imagina, ¿no? O sea, si lo vemos así, sería, ¿no? Dos ángulos internos y tenemos el tercer externo. Y si ahora nos olvidamos de los otros, acá veríamos un triangulito, ¿no? Acá veríamos un triangulito donde conozco un ángulo interno que es teta y conozco el otro ángulo interno que es alfa más beta. Y este es el ángulo externo. Y el ángulo externo ya sabemos que es la suma de los dos internos. O sea, alfa más beta más teta, ¿no? Y de ahí es que sale. De ahí es que sale esta propiedad de la flechita o boomerang. ¿Ok? ¿Qué nos dice la propiedad de la corbatita? La propiedad de la corbatita nos dice que las esquinas de cada corbata, de cada moñito, sumarán exactamente lo mismo. O sea que, si de este moñito, o sea, sin contar el ángulo de acá, ¿no? De este moñito, o sea, obviamente no vamos a contar estos ángulos porque sabemos que la suma de tres ángulos es 180 y estos también es 180. Pero que a nosotros lo que nos importa es de estos dos de acá. O sea, los dos ángulos de este moñito, la suma será igual a la suma de los otros dos ángulos del otro moñito. ¿Ok? Profesor, ¿y eso se puede demostrar? Pues también se puede demostrar. ¿De dónde es que sale? Pues si nos olvidamos un rato de esos dos ángulos, acá vemos este triangulito, tengo dos ángulos internos, eso significa que conozco este ángulo externo, ¿no? ¿Cuánto valdría? Pues valdría la suma de los dos internos, alfa más beta. Pero si yo me olvido de esos dos ángulos, veo que acá tengo dos ángulos internos. Y este ángulo de acá sería el externo de este triángulo, ¿no? El tercer externo. Por lo tanto, este ángulo también valdría teta más gamma. Entonces, ese ángulo lo puedes sacar con alfa más beta o con teta más gamma.
Entonces, por eso que esas dos sumas valen exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la propiedad del pececito? La propiedad del pececito nos dice que si tú sumas la cabeza con el potito, te harán las dos aletas. ¿Ok? Cabeza con potito es igual a la suma de las dos aletas. ¿Ok? ¿También es demostrable? Pues también es demostrable. Porque si ustedes agarran acá una línea y ven que este vale M, este vale N, le estoy poniendo cualquier valor porque no sé cuánto mide, ¿no? Yo sé que M más N me saldrá este tercer ángulo externo, ¿no? O sea, si veo este triángulo, este sería ángulo interno, interno, y el externo valdría la suma de estos dos, M más N, ¿no? Y si este le llamo P y Q, pues gamma saldría de la misma manera como P más Q. Entonces, teta, que es M más N, si yo lo sumo con P más Q, o sea, si teta lo sumo con gamma, sería como sumar M más N más P más Q. Y si vemos que alfa vale M más P y beta mide N más Q, pues vemos que sale lo mismo, ¿no? Solo que en desorden. M más N más P más Q, M más N más P más Q, ¿no? Salen exactamente lo mismo. ¿Ok? Y esas son las propiedades de la flecha, corbatita y pececito. Demostrar lo de la corbata, pues ya lo demostramos, ¿no? O sea, si tú agarras este triángulo, con este triángulo tú sabes de que este es interno, interno, por lo tanto el externo es alfa más beta. Y de este triángulo, pues interno, interno, el externo valdría gamma más teta, ¿no? Y estos dos ángulos, pues son lo mismo. ¿No? Estos dos ángulos son lo mismo. ¿Ok? El boomerang también ya lo demostré. Si no, no me moleste. No, vale, ya lo demostré hace un rato. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar ahora a los ejercicios. En este problemirijillo, vemos un triángulo ABC en la que se han puesto las medidas de sus tres ángulos externos. ¿Ah? Se han puesto las medidas de sus tres ángulos externos. Y nosotros ya sabemos cuál es la propiedad de los ángulos externos. Lo voy a escribir de esta manera, que esto significa sumatoria, que ya lo hemos visto en otras clases. La suma de los ángulos externos de un triángulo, ya, de la suma de los ángulos externos, va a ser igual siempre a 360 grados. Entonces voy a sumar los ángulos externos. El ángulo externo de A es 2x más 90 grados. El ángulo externo de B es 6x. El ángulo externo de C es 3x más 50 grados. ¿No? Y esto va a ser igual a 360 grados. Voy sumando, ya aquí ya se acabó la geometría. Se acabó la geometría, a partir de ahora es álgebra. 2x más 6x más 3x es 11x. 90 grados más 50 grados es 140 grados. Y esto es igual a 360 grados. ¿No? 11x será igual a 360 grados. Y este 140 lo voy a mandar al otro lado a restar. ¿No? Y tendríamos que 11x de 360 grados menos 140 grados, que eso es 220 grados. Así que este 11 que está multiplicando al x pasaría al otro lado a dividir.
Por lo tanto, X sería 220 grados entre 11. Y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, X es igual a 220 grados entre 11, pues sería 20 graditos. ¿Ok? 20 graditos. Muy bien en los que respondieron de forma correcta. Entonces, aquí estaríamos dejando la clase. La siguiente clase continuamos ya de frente a practicar. ¿Ok? No creo que sea necesario que yo tenga que repasar la clase pasada cuando la tienen aquí grabada en video. Así que simplemente la vuelven a repasar y ya entran a clases pues con el tema fresquito. ¿Ok? Nos estamos viendo. La tarea va a ser... no va a haber tarea. Ya no va a haber tarea. No va a haber tarea, pero ahí ustedes sí practican cuando practican.